Amigo hoy, si no lo has encontrado, abre tu corazón, puedes invitarlo. Hoy día vamos a continuar con el tema que es con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Hoy día nos toca hablar acerca del punto, dice, ¿el Espíritu Santo está en el trabajo o en la obra en la tierra? Está trabajando en este mundo con los hombres, convenciéndoles de pecado, según lo que dice Juan 16:7, así como refrenando el mal a través de la influencia de su iglesia. El día de Cristo, que habla en 2 Tesalonicenses 2, que dice, no vendrá hasta que el hombre de pecado se revele. Esto no puede pasar hasta que el Espíritu Santo sea quitado. Entonces estamos viendo que mientras esté la iglesia presente, estará el Espíritu Santo también presente. Entonces una vez que sea quitado el Espíritu Santo, va a venir el hombre de pecado, ¿no? Y cuando la iglesia sea quitada y el Espíritu Santo sea quitado, pues va a haber el arrebatamiento. Luego va a venir el hombre de pecado, el anticristo, y luego la venida del Señor Jesús, ¿no? Y estos dos pasajes que mencionan acá son Juan 16:7. A ver, hermano Hans, por favor, nos puede ayudar con este. Su palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Juan 16:7. Pero con respecto a la venida de vuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera vuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. A nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste en el nombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levantará contra todos los haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción del ministerio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene, hasta él, a su vez, sea quitado de en medio, y entonces se manifestará ante el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo aventamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieran en la injusticia. Amén. Muy bien, hermanos, hasta acá hemos leído estos dos pasajes. El primero hemos leído Juan 16, que dice, Jesús está hablando y dice, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces es una promesa que aquí Jesús está diciendo, que cuando Él se vaya, Él va a enviar al Consolador. Y eso nos convenía para nosotros, para que nos pueda consolar con la palabra del Señor, nos guíe, ¿no? Porque todo aquel, la Biblia dice, todo aquel que es guiado por el Espíritu es un hijo de Dios. Entonces el Señor cada día nos va a guiar. Y luego en 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, hemos leído que dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, esta es, cuando habla acá de la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la segunda venida. Y cuando menciona y nuestra reunión con Él, esto es otro evento que es el rapto, ¿no? de Jesús, ¿no? Cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces, acá dice Pablo, ¿no? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, Pablo está exhortando que uno tiene un modo de pensar, pero Pablo está instruyéndonos cómo va a ser ese evento, ¿no? Con respecto a la venida del Señor, ¿no? Se va a ver en 2 eventos. Y que dice que no nos conturbemos ni por un espíritu, ni por palabra, ni por una carta que como si fuera nuestra, ¿no? ¿No? En el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿no? Ahora, cuando habla de este día del Señor, eh, está hablando ya de la segunda venida del Señor, ¿no? Siempre cuando leamos el día del Señor en la Biblia, hay que ver de qué se está tratando. A veces se trata del día de la segunda venida, a veces es del día del juicio de las naciones. Entonces, hay que ver de qué día se está hablando. En este caso, estábamos hablando de esta venida que estamos leyendo, ¿no? De su segunda venida. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, este es el anticristo que va a venir antes de la segunda venida de Cristo, ¿no? Dice, este anticristo se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya, Satanás siempre ha querido usurpar la función de Dios o ser Dios, porque en un momento cuando Dios lo arrojó de su presencia, él dijo, yo quiero estar en el trono de Dios. Entonces, él siempre ha aborrecido todo lo que se llama Dios, es objeto de culto a Dios, y dice que él se sentó, se llegó a sentar en el templo de Dios como Dios, ¿no? Y se hizo pasar así como Dios. También cuando Adán y Eva pecaron, Satanás le estaba ofreciendo, ¿no? Si ustedes comen del fruto, serán como Dios, ¿no? Conociendo el bien y el mal. O sea, siempre esa es su forma de tentar de Satanás. Su estrategia, sus artimañas, ¿no? En todo el mundo es la misma, ¿no? En el 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo todavía estaba con ustedes os decía esto? Y ahora ustedes sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, lo que lo está deteniendo es el Espíritu Santo, ¿no? Porque ustedes saben lo que hoy detiene que no venga el anticristo, ¿no? El Espíritu Santo que nos da consuelo, que ha enviado Cristo, eso es lo que tiene, ¿no? A fin de que a su debido tiempo se ha manifestado. Se manifiesta. Porque dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad,
O sea, hoy en día ya está en acción este misterio, la iniquidad en el mundo va aumentando cada día más. Todo lo que hay en el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, ¿no? Entonces acá está hablando de que es una persona. Dice que él a su vez se ha quitado de en medio, ¿no? El Espíritu Santo es la única persona que está deteniendo a este hombre de pecado, que no esté en este mundo, ¿no? Pero el misterio de la iniquidad ya está presente, ¿no? Así como en otra parte dice el espíritu del anticristo, ¿no? Dice que hay muchos anticristos, muchos falsos profetas en el mundo, ¿no? Pero ya cuando se ha quitado el Espíritu Santo, dice, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Entonces, en la segunda venida de Jesús, el Señor simplemente con su voz lo va a matar a este hombre de pecado y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿no? Advenimiento es como su venida, ¿no? Llegada. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ves? Acá también nos habla de que este anticristo va a hacer señales, ¿no? Y prodigios. En otra parte dice en el cielo y en la tierra, ¿no? Con gran poder. O sea, Dios le va a dar un poder de mentira, dice la Biblia, ¿no? Que va a engañar a muchos. Y seguro, pues, ¿no? Va a empezar a hacer, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Moisés estaba delante del faraón y convirtió Moisés las aguas en sangre? Y los egipcios también lo pudieron hacer, ¿no? Con el poder del enemigo, ¿no? Entonces seguro sí, en el mundo comienza a hacer cosas, ¿no? Como, como por ejemplo enviar lluvia o hacer señales, ¿no? En el cielo, en la tierra. Así poderes que la gente va a creer que Él es Dios y va a pedir que lo adoren. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Acá también nos da una pista de que el Evangelio siempre es así, ¿no? Por creer, para ser salvos, ¿no? A fin de que sean condenados todos los que, no dicen los que hicieron malas obras, ¿no? O cosas así, ¿no? Sino que dicen, este pecado es por el cual el mundo va a ser condenado, ¿no? Por no creer a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, ¿no? Por no creer a Jesucristo, ¿no? Va a ser el mundo condenado. Por eso es que nosotros anunciamos el Evangelio, que crean en Jesucristo para perdón de pecados, para perdón de sus pecados, ¿no? Sino que estas personas se han complacido en la injusticia. Muy bien, hasta acá hemos llegado. Vamos a seguir leyendo. Unas cosas como dice acá, ¿no? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto recibieron el amor de la verdad. O sea, hay personas que han recibido el amor y la verdad de personas como nosotros que predicamos en la plaza, ¿no? Y cuántas personas de Dios predican, ¿no? O sea, estas personas recibieron el amor y la verdad. Y a pesar de eso, dice acá que ellos rechazaron. Y verdad, a veces cuando predicaban nos rechazan. Incluso hay gente que rompe nuestros papelitos, ¿no? Y dicen, ¿no? Y por eso Dios les envía un poder engañoso. O sea, a esa gente que rechaza, a esa gente que está alejada de la verdad, dice que Dios les envía un poder engañoso. Para que crean la mentira. O sea, los que son malos, los que son perversos, los vuelven más perversos, más malos, ¿no? Pues dice que crean en la mentira. A fin de que eran condenados todos
los que creyeran en la verdad. O sea, que ellos van a ser condenados. Dios envía un poder engañoso para que crean más la mentira. O sea, hace que se definan, ya no con la duda y la verdad, sino con la mentira totalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dice que estos, sino que se complacieron en la injusticia. Porque estas personas se complacen en la injusticia. Ven algo injusto, están contentos. Ven que mata a alguien, están contentos. Ven que engaña a alguien, están contentos. Son personas que se alegran cuando hacen daño a alguien que no merece, ¿no? Pues soy ya gente totalmente alejado de Dios, apartado de Dios, ¿no? Y cuando habla acá también de la apostasía, ¿no? Que Jesús no va a venir primero, sino antes de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es cuando uno apostata de la fe, cuando uno usa la fe para fines lucrativos, para fines de ganancias deshonestas, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, no? Sabemos que hay una verdad, pero ellos usan la verdad juntada con la mentira, ¿para qué? Para ganancias deshonestas. Usan la fe para confundir, solamente por codicia, por amor propio. Los olvidaron de la palabra de Dios. Y eso está pasó el año 1990, cuando empezó la apostasía, cuando vinieron iglesias que hablaban de la prosperidad. Porque hablar de prosperidad es bueno, ¿no? Pero esas iglesias son pura prosperidad, son pura miel, miel, miel. O sea, solo te hablan de las bendiciones, mas no confundan tu pecado. Entonces, esas iglesias crecen. Porque a quién no le gusta que te digan que tú vas a prosperar, que tú vas a ser bendecido, que tú vas a ser dueño de esto. Y eso atrae a la gente codiciosa. Pero Dios manda a hablar la verdad. Pero Dios mandó a hablar. Es por eso que esto habla de la apostasía, en la cual en la actualidad está muy avanzado. Son pocas las iglesias, especialmente las pequeñas, son las que mantienen la verdadera doctrina. Las iglesias grandes, por querer crecer, abandonaban la doctrina de Dios. Y son iglesias, se puede decir, instruidas por el maligno, porque solo el maligno te pone ideas contrarias a la Biblia. Amén. Por puede ser teniendo el 13, Estoy muy bien. Ah, Estoy lento. Sí, está bravo esto. Pero, sí, pues está bueno. Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, habla de la Biblia. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias, Guillermo, por las palabras. Bueno, este pasaje es bien, como bien contundente, ¿no? Después de haber hablado de la segunda venida de Cristo, ahora sí, o sea, de cosas que van a suceder en el futuro, ¿no? Ahora sí Pablo comienza a hablar a los hermanos en Tesalónica de lo que ahorita está pasando. Y les habla a esos hermanos, ¿no? Que le dice, pero nosotros, o sea, Pablo se incluye, debemos dar siempre gracias a Dios. Siempre, ¿no? O sea, cada vez que oremos, acordarnos de esto. Por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, dice en Efesios, ¿no? Que Dios nos ha escogido para salvación, para que seamos salvos. Él nos ha llamado con un propósito eterno, ¿no? Y dice también en otra parte para
buenas obras, ¿no? Para que hagamos buenas obras, ¿no? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, ¿no? O sea, esto es algo que sucede en simultáneo cuando uno cree en el Señor Jesucristo y obtiene la salvación, ¿no? Dice, uno es santificado. ¿Cómo se santifica uno? Haciendo buenas obras, ¿no? O es el Espíritu quien te santifica, ¿no? Y la fe en la verdad, ¿no? Cuando uno oye el mensaje de la verdad y cree en Jesucristo, tus pecados son perdonados y el Espíritu Santo viene y te limpia tu conciencia con la sangre de Cristo. Entonces, desde ese momento, Dios ya te llama justo, te llama santo, ¿no? Dios te ha escogido para ser salvo, ¿no? Para salvación. Y en ese momento es que uno obtiene la vida eterna, ¿no? Porque acá dice en el 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Y ese es el evangelio que Pablo predicaba, ¿no? La buena noticia, ¿no? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros, al hacer al hablar del evangelio, alcanzamos, dice, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es algo glorioso, ¿no? Que el Señor hace, ¿no? No es por nuestros méritos, sino es por gloria de Dios. Porque delante de Dios nadie se va a gloriar, ¿no? En Efesios 2 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿quién va a hacer la gloria? Si no es para nosotros. Nadie se va a jactar delante de su presencia. Entonces, ¿quién es el que merece toda la gloria? Es Jesucristo, que Él nos ha salvado, nos ha limpiado. Entonces, en el 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Va a haber mucha gente que te va a querer confundir estos pasajes, este evangelio, de que hay otro evangelio, de que hay otra forma de alcanzar la salvación, ¿no? Pero acá te dice bien claro Pablo que debemos estar firmes y retener lo que Él nos ha enseñado. A veces los hermanos en Gálatas, Pablo los reprende, los exhorta, ¿no? Porque ellos comenzaron dice, si ustedes les habla, si un ángel del cielo, o sea, les aparece y les anuncia otro evangelio, sea maldito, sea anatema, ¿no? El Señor viene, dice Pablo, ¿no? Entonces, siempre hay que estar alerta de quien te anuncia otro evangelio, otro mensaje, porque la palabra no te dice que hay 2, 3 evangelios, 4 evangelios, ¿no? Hay un mensaje de la verdad. Entonces, hay que ser bien claro y aprender, ¿no? Porque acá dice, retener la doctrina que habéis aprendido. O sea, uno, si no sabe, entonces debe uno aprender, buscar cómo aprender más la palabra del Señor, no lo que dice, te enseña una persona, sino lo que realmente te enseña la Biblia. Por ejemplo, Pablo una vez menciona que él y Apolos enseñaban a no pensar más de lo que estaba escrito, ¿no? Uno debe pensar lo que está escrito simplemente porque hoy en día hay muchos libros que hablan acerca de la Biblia, ¿no? Entonces, con uno lo pueden confundir, pero uno puede leer cualquier libro, ¿no? Que hable de la Biblia o escuchar a cualquier hermano, pastor, pero hay que, como dice, si al mismo Pablo, los hermanos en Berea lo escudriñaban para ver si las cosas eran así, ¿no? Cuanto más cualquier persona que les anuncia, ¿no? Pablo dice si por mí o por cualquiera, o sea, la doctrina que él enseñaba era una revelación de Cristo, ¿no? Es que Dios mismo te lo revele en el Evangelio, el mensaje de la verdad. Y acá en el 16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces la consecuencia de tener la salvación está estos pasajes del 16 y 17. Uno cuando obtiene la vida eterna, la salvación, oye el Evangelio, es purificado, santificado, justificado,
Dice Jesucristo, lo que va a hacer en nosotros es esto, que nos amó y nos ha dado esa consolación eterna, ¿no? Esto es bonito porque a veces uno cuando se convierte, pues tiene pecados, ¿no? Pasados, ¿no? Y esos pecados Dios te los limpia, ¿no? Y como cristiano vamos a seguir necesitando esa consolación porque vamos a seguir pecando y vamos a seguir contristando al Espíritu Santo, pero dice que ese mismo Espíritu al que entristecemos, Él nos da consolación, dice, eterna, ¿no? Así como nos da vida eterna y una buena esperanza por gracia. No por obras, sino es una buena esperanza porque Dios así es su gracia, ¿no? Es su amor que tiene con nosotros. Y entonces, según esto que tenemos, la consolación y la esperanza que debe ser una para todo creyente, porque en Efesios 4 dice que hay solo una esperanza, una fe, un bautismo, un Señor, un Dios, un bautismo. Así hay varias cosas que es una sola hoy en día. Dice que también hay una esperanza. Conforte vuestros corazones y os confirmen toda buena obra, toda buena palabra y obra. Entonces, Dios debe confirmar y confortar nuestros corazones y confirmarnos toda buena palabra y obra. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Lo seguimos? Sí. Acá, Juan 3, 16, 7, ¿no? Buenas noches. El Espíritu Santo, ¿verdad? Que tenemos que, bueno, ustedes hablaron de lo que se pone triste, ¿verdad? Yo voy a poner del Espíritu Santo, Juan 3, 17, ¿no? Porque el Espíritu Santo en él trabaja, en la tierra, ¿verdad? En el hombre. El Señor ama el pecado, pero no ama que repitamos el pecado, para que nuestra alma sea salva y mantener. Y en la palabra de Dios dice velar. Velar es ver, cuidar nuestro corazón para que esté humillado delante del Señor y seamos limpios, para que cuando vayamos a la cruz, nuestra cruz llegue completa al cielo, porque nos convertimos, ¿verdad? No somos santos, porque el único santo es Jesús de Nazareno, pero sí Dios nos llamó y cuando hace un llamado, nosotros le entregamos nuestro corazón a Él, pero cuando fallamos tenemos que reconocer que que somos pecadores y fallamos, pero no cometer el mismo pecado, hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y dice también al hombre, ¿verdad? Si nosotros sabemos que siempre necesitamos de Dios. ¿Y quién no comete errores? El único perfecto es mi Señor Jesús, no hay otro. Porque nosotros los seres humanos sí cometemos errores, así estemos en la iglesia, así estemos así. Entonces, si cometemos errores, no lo podemos guardar, tenemos que sacarlo de ese closet para que el Espíritu Santo tome la libertad, para que cuando vamos a alabar a Dios estemos limpios de corazón. Bueno, esto es todo, hermano. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muy bien, muchas gracias. Buenas Norcas, ¿no? Bueno, sí, sí, en la Biblia no encontramos que alguien sea santo, ¿no? Siempre el único santo es Jesús. Siempre el santo se refiere a en plural. En la Biblia, cuando Pablo saluda saludos a los santos hermanos, ¿no? Siempre es en plural, en el sentido de que en Cristo podemos ser santos, ¿no? En ese sentido, no por nosotros, porque nosotros somos pecadores, pero en Cristo podemos alcanzar la justicia por la fe, ¿no? La santidad, ¿no? Sin la cual nadie va a ver a Dios, ¿no? Sin esa purificación que el Espíritu nos hace, nadie va a ver al Señor, ¿no? Y en el camino, como Jesús le enseñó a lavar los pies, ¿no? De sus discípulos, ¿no? Entonces decía, ustedes están limpios,
¿no? Pero cuando caminamos en este mundo, nuestros pies se ensucian, ¿no? Entonces necesitamos que Dios siempre, Jesús, lave nuestros pies, ¿no? O lavaos los pies unos a otros, dice la Biblia, ¿no? No en un sentido físico, ¿no? De que como en todas las doctrinas agarran un lavatorio y te lavan los pies, así, ¿no? Pero en un sentido espiritual, ¿no? De exhortarnos, animarnos, limpiarnos unos al otro, como uno puede limpiar al otro. O sea, nosotros no podemos limpiar pecados, ¿no? El único que lo hace es Dios. Pero compartiendo el Evangelio, decirle a la persona, mira, Jesús te puede limpiar, vamos a orar juntos por tu pecado, ¿no? Y la sangre de Cristo va a limpiar a esa persona de vuestros pecados, ¿no? Así como no podemos salvar a nadie, ¿no? Pero cuando evangelizamos, Dios nos usa para poder salvar a las personas, ¿no? Si se convierten, esas personas se salvan por medio de los que Dios utiliza, ¿no? Sus instrumentos que Él usa. En sí el único que salva es Dios, ¿no? Así como el que perdona pecados es Dios también, ¿no? Luego el punto 7 dice, ningún propósito revelado para la iglesia en la tribulación. Dice, a ver cómo entendemos esto, porque eso está traducido, ¿no? Dice, ningún propósito ha sido revelado para la iglesia en la gran tribulación. O sea, la iglesia, porque este estudio se trata pues de que la iglesia no pasará la gran tribulación. Entonces, ¿no hay algún propósito que se encuentre en la Biblia de que la iglesia va a tener en la gran tribulación? O sea, por eso es que creemos que el Espíritu junto con la iglesia se va y cuando se va es que viene la gran tribulación. Hay un propósito para el mundo a ser traído a sus rodillas en el arrepentimiento, ¿no? El primer punto. O sea, el mundo tiene un propósito de ser traído a Jesús a sus pies y que se arrepientan, ¿no? Dice en la Biblia, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, conozcan la verdad, dice que Él es paciente y retarda su venida para que todos procedan al arrepentimiento. En el 2.2 dice, hay un propósito para Israel, para también venir al arrepentimiento y restauración. Dice que, o sea, el mundo tiene un propósito, ¿no? También Israel, que encontramos en la Biblia, que tiene que venir al arrepentimiento y restauración, ¿no? De todas las cosas. Luego dice, el fin revelado para la iglesia en la tierra es el rapto. O sea, ¿cómo termina la iglesia? Siendo llevada a Cristo en las nubes, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Era un misterio escondido, ¿no? La Biblia dice, os digo un misterio, no todos seremos transformados, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos. A la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, el Señor nos va a arrebatar y llevar con Él en las nubes, ¿no? Y siempre estaremos con el Señor, ¿no? Donde Él esté, nosotros estaremos con Él. Si Él reina, reinaremos con Él. Entonces, ese es el punto 7. El punto 8. ¿Alguien tiene una pregunta, comentario, crítica, eh, sugerencia de ayuda? Todo es bienvenido. Dice el punto 8. La cristiandad apóstata detestable. Subsecuentemente, en la tribulación, la cristiandad apóstata se condenará. Eso está en Apocalipsis 15:8 y en capítulo 17 del 1 al 18. Pues en estos pasajes nos hablan de que la cristiandad apóstata, los que han rechazado Jesús, como dijo Guillermo, se condenarán. Pero esto será en estos pasajes se refieren a los que están pasando en la tribulación.
es apropiada que este lugar de la toma, después de la verdadera iglesia, se ha ido. O sea, cuando se vaya a la iglesia, cuando la iglesia sea tomada, esto va a suceder, ¿no? Así como Israel rebelde fue condenada cuando ellos rechazaron a Cristo, la cristiandad rebelde va a ser condenada porque ellos blasfemaron a Cristo. Entonces vamos a ver estos pasajes, ¿no? ¿De qué está hablando este comentario? Que se basa en Apocalipsis 15:8 y 17 del 1 al 18. Hermana Norcas, ¿puede ayudarnos en la lectura de Apocalipsis 15:8? Subsecuentemente, el 8. Aquí, y el templo es lleno de humo para la gloria de Dios y por su poder, y nadie podrá entrar en el tiempo hasta que se hubiesen cumplido de las 7 plagas de las 7 ángeles. Apocalipsis 15:8. Bueno, ¿te lo lees? ¿Te sigues, hermano? Amén. Se pasa. Muy bien. Dice acá, ¿no? Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 años. Entonces, esto del templo siempre es con Israel, ¿no? Cuando habla de templo, que el templo va a ser construido, es porque va a haber un tercer templo. El templo de Salomón va a ser construido. Han habido hasta ahora 2 templos, ¿no? Uno, el templo de Salomón y otro de Herodes. Pero este tercer templo que habla Apocalipsis es que en el futuro va a haber otro templo. Pero antes de entrar a ese templo dice que van a haber plagas, ¿no? O sea, la gran tribulación, ¿no? Según el contexto de Apocalipsis. Porque Apocalipsis habla de la gran tribulación mucho. Lo que va a suceder antes de que el Señor venga. Entonces, bueno, de acá vienen otros pasajes. A ver, si son 18 versículos, puedes leer por favor Hans 9 y Guillermo 9. Apocalipsis 15. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, las que están sentadas sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia encarlata, llena de hombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación
y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con un gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo diré el misterio de la mujer y de las bestias de las que trae, la cual tiene en las 7 cabezas de los 10 cuernos. La bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, y los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntándose con las bestias. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor y señores, y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecen a las rameras, y los dejarán desoladas y desnudas, y devorarán sus carnes, y las quemarán contra fuego, porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a las bestias, hasta que se cumpla la palabra de Dios, y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:1-18. Note la sucesión. Había una transición revelada en la iglesia temprana hasta el cierre del periodo de Hechos. ¿No? Hay ninguna cosa así, reveló la transición en la tripulación. ¿Está bien? Yeah. Bien, entonces esto habla del capítulo 17 de Apocalipsis. Acá tengo unas diapositivas de este capítulo, que como son bastantes, lo que voy a hacer es leerlas nada más, pero como para ver de qué trata, ¿no? Más o menos. Este capítulo tiene muchas cosas interesantes. Sí, acá dice, ¿no? Apocalipsis 17, Irak, Babel, el próximo gran avivamiento mundial. Nimrod es un gran cazador en Génesis 10, ¿no? En la torre de Babel alguien que se levantó fue Nimrod y de ahí sale el Babilonia. Babel significa puerta a Dios, Babilonia confusión. Así está la torre de Babel en Irak, ¿no? Como pueden ver ahí en las imágenes. Babel está situado por ahí.
Babilonia. Hay una diosa ahí, Tamuz, ¿no? Semiramis y Tamuz, ¿no? Sí, parecido a lo que es María. Entonces, hay muchos ídolos que vienen de Babilonia. La madre de las rameras, de las fornicaciones, la reina del cielo, ¿no? En la Biblia encontramos la reina del cielo, la madre de Dios, ¿no? Así a veces hay muchos ídolos salen de Babilonia. Babilonia y Jerusalén son como las ciudades que representan al mal y el bien. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, sí, pues, ¿no? De yeso, estatuas de yeso, ¿no? Que vienen, ¿no? De la India, del Krishna, ¿no? Y así hay varias culturas en el mundo que, que Babilonia es como la madre, ¿no? De todos estos ídolos, ¿no? Cada pueblo tiene como sus dioses, ¿no? Isis, Osiris, y siempre tienen algo así como una madre y un niño, ¿no? En el hindú, en Asia, la diosa Diana, el equinoccio de primavera. Los antiguos europeos celebraban el inicio de la primavera con un festival honrando a la diosa Astarte, ¿no? La diosa Astarte o el Easter de la Pascua, ¿no? El origen del árbol de Navidad viene de Babilonia, dice. Los paganos adoraban a su dios Paxio, dios de la fertilidad, ¿no? Y festejaban una fiesta de Saturnalia que era en diciembre, ¿no? Jeremías dice que no aprendamos del camino de las naciones, ¿no? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Siempre estas estatuas son adornadas con plata y oro, y con clavos y martillos lo afirman para que no se muevan. Y acá en Apocalipsis 17 lo que hemos visto, ¿no? Uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Babilonia, la que está sentada sobre muchas aguas. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El 17.2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? La mujer sentada sobre la bestia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría.
Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, ¿no? Algunos dicen que esta es Roma, ¿no? Bueno, Roma es una ciudad conocida como la ciudad sentada sobre las 7 colinas. Es conocida como la ciudad sentada sobre 7 colinas. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. En el capítulo 13 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pues los 7 reyes, son Julio César, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. 5 dice han caído, ¿no? Ellos 5 han caído. Domiciano, el que es, la bestia, el que viene, ¿no? Y el octavo es el anticristo. Y 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El ecumenismo, el cristianismo, la nueva era, el espiritismo, el judaísmo, el paganismo, el islam, el budismo, el hinduismo. Todo eso viene de Babilonia, ¿no? De ahí nace todo lo que es. ¿No? Entonces, nos quedan 5 minutos. Hay un comentario. Bueno, acá hay algo muy importante, y es quién es la ramera, ¿no? Creo que muchos saben quién es la ramera, ¿no? Esa es la gran ramera. Cuando eso empezó con Constantino, ¿no? Cuando fusionó la iglesia cristiana con la iglesia católica, y de ahí todas las creencias del paganismo fueron insertadas en la iglesia cristiana, que es la iglesia católica. ¿Cómo sabemos que es la iglesia católica? Acá nos dan datos muy importantes, ¿no? Como dice acá. Dice, prontulentes. Bueno, allá. Gracias. Ya. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Como dijo el hermano Wanda, ¿quién es la iglesia que está sentada entre 7 aguas? Es Roma, es el Vaticano. O sea, la sede principal de los católicos es el Vaticano, es Roma. Está hablando la iglesia católica, con la cual han fornicado los reyes de la tierra.
¿Cómo se entiende por fornicado? Fornicar es que se ha prostituido. ¿Y cómo lo podemos saber? Que en cada país siempre vas a ver al costado del Palacio Gobierno una iglesia católica. Y todo lo que la iglesia católica quiere hacer con el gobierno, ellos aceptan. Si el gobierno acepta el aborto, la iglesia católica va a aceptar, por conveniencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero por qué se prostituye, no? Dice acá. Dice, los reyes de la tierra y moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Quién es la única iglesia que toma vino? La católica, ¿no? Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano cáliz de oro lleno de abominaciones. Atención, ¿quién es la única iglesia que tiene la vestimenta de púrpura? Los cardenales, los católicos. En el Vaticano, todos los integrantes del papado tienen color púrpura, ¿no? Le dice, y tenían en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. ¿Quién tiene un cáliz de oro en el Vaticano? Los católicos. Ni una iglesia cristiana usa un cáliz de oro, y ninguna iglesia del mundo usa un cáliz de oro. Acá está escribiendo como la gran ramera es la iglesia católica, ¿no? Llena de abominación y de inmundicia. Ya quiere entender que esa iglesia está llena de fornicación, de inmundicia, sino que aparenta ser de Dios, pero no son de Dios. Y se le conoce como Babilonia la Grande, la madre de las rameras, la madre de las abominaciones de la tierra. Porque sabemos bien que la iglesia católica, en los pueblos de nuestras naciones, de nuestro país, en el caso de Perú, cuando vino a Perú, mató 16 millones de peruanos con el fin de crearnos contra riquezas. Igual, en la iglesia católica, con la guerra de las cruzadas, también mató más de 40 millones de personas, usando la vida como justificación. Y casi todos los países de América Latina invadieron usando la vida como justificación, pero no por amor a Dios, sino por amor a la riqueza. O sea, ellos sentaron de una manera usando a Dios para su beneficio, ¿no? Bueno, entonces acá ya hay otras cosas, pero quiero que te quede bien claro que acá, según la descripción de púrpura, el vino, la copa de vino, de oro, ¿no? Se refiere netamente a la iglesia católica, aunque ellos no estén de acuerdo, pero esto lo describe. No hay ninguna iglesia que tenga estas características. No hay ninguna iglesia que esté en un monte bajo las aguas, las 7 aguas. No hay. Solamente cumple estos requisitos de la iglesia católica. Entonces, eso es lo que hemos aprendido, eso es lo que Dios está mostrando que entiendan. Que de acá saldrá el falso profeta. Como dice acá, y lo dijo Juan en su momento, que ese profeta, ese falso papa, entregará el poder a la bestia, en el cual la bestia pedirá adoración al mundo. Esa es mi aportación, Juan. Muy bien, hermanos, muchas gracias por este tiempo que hemos tenido. Esperamos que sea de bendición para cada uno. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Hasta luego. Amén.